Antes de comenzar, queremos recordarte que las opiniones expresadas en este programa son únicamente las de nuestras invitadas y no representan necesariamente a ninguna empresa, institución o marca. Te invitamos a escuchar con mente abierta, considerar diferentes puntos de vista y siempre realizar tu propia investigación. Bienvenidos a Brunch Tech de Tecnolatinas. Somos una comunidad de mujeres latinas en tecnología comprometidas con visibilizar, amplificar y empoderar más voces en el mundo tech. En esta sexta temporada exploraremos el día a día de diversos roles en la industria tecnológica, con el objetivo de inspirar y motivar a más latinas a construir su camino en este sector. Comencemos. Extraordinarias mujeres que tenemos el día de hoy, que nos ayudarán a explorar el mundo de los inversionistas de riesgo. Pero quiero darle las palabras a cada una de ellas para que se presenten. Isa, ¿quieres iniciar? Sí, muchísimas gracias. Hola a todas y todos. Mi nombre es Isabel Artiles. Yo soy originalmente de Guatemala, pero pasé los últimos 12 años de mi vida y toda mi carrera profesional en Estados Unidos. Empecé en consultoría en Accenture y luego me moví a hacer mi MBA en Northwestern, el Kellogg School of Management, donde realmente tuve como esa entrada al emprendimiento. Hice varias pasantías en VC, tuve varias clases de emprendimiento y al salir del MBA logré abrir la oficina de Endeavor en Chicago. Endeavor es una organización de emprendimiento a nivel global. Y eso hice los últimos 3 años, hasta hace poco que me vine a vivir a México y bueno, aquí estamos emprendiendo ahora con un nuevo proyecto. Wow. Bueno, ahorita me cuentas más detalles que te voy a estar preguntando. Ana, cuéntanos de ti un poquito. Claro, muchas gracias Andrea, muchas gracias a todos y bueno, hola a todas y todos. La verdad que es un placer estar acá. Yo soy Ana, soy originalmente de la Patagonia, Argentina. Después me mudé a Buenos Aires para poder estudiar. Empecé mi carrera, algo como que uno pensaría que es muy lejano, pero no es tan lejano, haciendo más que nada temas de políticas públicas, más enfocado en inversiones de impacto. Hacía como más programas sociales y veía cuáles resultaban y cuáles no. Entonces, ahí está una parte de impacto. Y me fue a hacer mi maestría en International Development en Harvard, donde ahí entendí una cosa medio clave que quizás uno cuando está trabajando en todos temas de políticas públicas no lo sabe. Es que muchas veces uno puede hacer muchísimo más impacto en el sector privado que en el sector público y puede captar a muchísimas más personas. Y esto te digo porque podés formar trabajos, podés generar empleo y podés generar innovación. Y bueno, especialmente en el sector privado, que está buenísimo. Estando en mi maestría, trabajé tanto en el Banco Mundial como en UNDP, haciendo mucho impact investing, analizando qué tipo de inversiones podría hacer tanto Naciones Unidas como el Banco Mundial para mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahí empecé a tener el bichito de que quería un poquito más. Al terminar la maestría, me vine acá a McKinsey, México, donde estuve un tiempito para después hace ya 10 meses que me pasé al fondo Cathay en la oficina de México, que estamos viendo todo lo que es América Latina, así que ya desde el año pasado feliz participando activamente en inversiones en lo que es la región. Wow, suena súper interesante y bueno, quiero ya saber mucho más de todo lo que acaban de mencionar. Y quiero iniciar con que me podrían explicar qué significa ese VC, ya que lo tocaron ahí en su presentación. VC es obviamente el nombre en inglés de Venture Capital, pero es básicamente las inversiones de riesgo. Eso generalmente se conoce como la inversión a etapas tempranas, lo que se llama pre-seed, hasta yo diría probablemente lo que se le llama Series D, E, F, básicamente cualquier tipo de inversión de riesgo antes de llegar a private equity. Y es el capital básicamente que uno le da a las empresas por lo que se conoce más como startups en esta etapa bastante temprana. Los fondos generalmente tienen diferentes tesis
y invierten en diferentes escalas de el ciclo de las empresas. Entonces podría ser antes de tener cualquier tipo de ingresos, una idea, podría ser cuando ya tienen ingresos, ya tienen mucho crecimiento y realmente necesitan nada más llegar al próximo nivel. Así que básicamente eso es las inversiones para los startups en la etapa temprana. Ana, no sé si se me olvidó algo más. Sí, yo creo que quizás eso es la definición que uno buscaría en un libro, pero para mí también es mucho más, es conocer gente increíble con ideas quizás a veces hasta locas o hasta ideas brillantes que están fuera de los libros o fuera de cualquier, no sé, internet o lo que vos quieras y que están ejecutando con una valentía impresionante. Una de las cosas más increíbles creo que cuando vos estás en VC es que terminas conociendo gente de otro nivel y que tiene una valentía que quizás es difícil de poder describir en solo una definición tipo teórica. 100%. Bueno, creo que lo dejan muy claro, ¿no? Como de qué se trata, pero me podrían contar alguna experiencia clave que hizo que ustedes llegaran a este mundo, a este rol del que estamos discutiendo. Ana, o desde el inicio de las carreras, como que ya conocían o cómo lo descubrieron. Sí, mira, si yo te soy sincera, no lo conocía tanto en Argentina en la mente, si bien hay fondos muy buenos que se han formado como CASEC en Argentina, emprendimientos como Mercado Libre que se han formado en Argentina. Yo de todo, la parte de Venture Capital, Private Equity, no lo conocía tanto hasta que me fui a Estados Unidos. Y cuando fui me empezó a encantar. Es como que dije, wow, quiero estar acá. Es un lugar como muy difícil de poder entrar, la verdad, y eso es lo que quizás le hace difícil a mucha gente o no se hacen conocidos porque los equipos son 2, 3 personas y no más. Entonces no existía la posibilidad de poder saber eso. Yo creo que uno cuando empieza a meterse un poquito más en el mundo de las inversiones empezás a saber de qué se trata. Y te quiero preguntar algo, digamos, antes de conocerlo, o sea, la experiencia que tenías antes de saber que eso existía, ¿contribuyó un poco a que pudieras estar ahí en ese mundo? ¿O? Sí, yo creo que sí, porque la verdad es que hay varios. Primero, antes de mi maestría en Harvard, había sido como emprendedora, había estado en el founding team de un think tank en Argentina, entonces tenía una parte de emprendedurismo que se busca mucho. Por otro lado, es como que yo creo que tiene 3 patas el VC, el rol. Tenés toda la parte de emprendedurismo que una propiamente mucho tenés que entender el founder. Por otro lado, una parte más técnica, como que tenés que saber muy bien analizar una oportunidad. Y por otro lado, el tercero es el mercado. Tenés que entender muy bien qué está pasando en el mercado, leer, interiorizarte y entender las últimas tecnologías que están sucediendo. Entonces, como que justo me parece que experiencias pasadas que había tenido me dieron como que la idea de decir, bueno, primero cuando empecé a pensar realmente lo que quería hacer, era, esto puede ser un camino, me parece, wow, súper interesante, pero al mismo tiempo como que tenía el skill set quizás para poder hacerlo. Entonces, ahí es como que se dio todo. Yo creo que si uno empieza a combinar las distintas patitas, se lo empieza a dar solo, no sé. Es como estar listo para cuando la oportunidad llegue. Sí, totalmente, totalmente. Creo que va un poquito más por ese lado. Isa, cuéntanos tu camino, cómo descubriste que este mundo existía o cuáles fueron los pasos. Sí, la verdad que Ana, ahorita que diste tu introducción, no me había dado cuenta de lo parecida que somos, porque yo estudié desarrollo internacional como mi primera carrera. Mi mamá tuvo una carrera en ahí de Naciones Unidas toda su vida y crecí en ese mundo. Entonces, justamente cuando yo me gradué de la universidad, antes de ir a la maestría, tenía exactamente el mismo sentimiento que tiene Ana, que fue, voy a hacer mucho más impacto en el sector privado, tanto por lo que había estudiado como por la experiencia de mi mamá. Y ahí fue que llegué a consultoría. Entonces yo por 4 años después de graduarme de la universidad no hice absolutamente nada parecido ni a desarrollo internacional, ni a inversión de riesgo, ni nada, sino que era como un poco entender el mundo laboral.
Y luego como que en ese tiempo tuve realmente un momento que me imagino que Ana también entenderá estando en McKinsey, que uno dice como, ya no puedo más. Hasta aquí llegué y me fui de regreso a Guatemala un año a hacer una pasantía con una incubadora de impacto social que se llama Alterna. Alterna lo que hace es que ayuda a emprendedores bastante pequeños, tanto de impacto como de crecimiento, a básicamente desarrollar sus modelos de negocio y crecer. Y ellos tienen un fondo, que el primer fondo fue justamente financiado por el BID. Entonces, ese fue mi primer como conocimiento de lo que era un fondo de inversión, para qué servía, de dónde viene el dinero, cómo funciona. Y cuando yo entré a la maestría, al MBA, yo ya decía, ok, me gusta el mundo de emprendimiento, yo la verdad me quiero quedar aquí, pero creo que a muchos de nosotros nunca nos enseñan en el colegio o en la universidad cómo es una carrera en emprendimiento, cómo se ve una profesión por 20 años, ¿verdad? Entonces, para mí sí fue muy importante que los 2 años de mi maestría fueran enfocados en cómo se ve un mundo o una carrera en emprendimiento por toda mi vida. Y para mí eran 3 pilares importantes, que fue justamente lo que mencionó Ana. Está la parte de inversión, entonces yo podría ser un inversionista en Venture Capital, yo podría ser una emprendedora y montar mi propia compañía, volverme Mercado Libre si me va bien. O la tercera era como más una parte operacional. Tú puedes trabajar en una incubadora o como en algún tipo de programa que ayude a emprendedores a salir adelante, como es Alterna. Y a través de mi experiencia en el MBA, las pasantías en VC, las clases y como que la gente que conocí, me di cuenta que un poco al contrario, en realidad yo no me gustó ser inversionista. O sea, me parece tan difícil al principio, especialmente en la parte de Venture Capital, porque es súper inspirador, como dice Ana, conocer unos emprendedores increíbles, unas ideas impresionantes, realmente un coraje, lo que se toma lanzarse al agua y hacerlo. Y yo sentía que en los fondos en los que yo estuve, nosotros decíamos, la mayoría de veces decíamos que no. O sea, teníamos que realmente solo invertir en 3, 4, 5 deals al año. Y yo decía, me rompe el corazón tener que decirle que no a estos emprendedores y no poder ayudar más. Entonces ahí fue que hice como mi movida Endeavor, donde yo sentí que podía tener un impacto un poco más grande con los emprendedores, pero ya conocía lo suficiente de Venture Capital para poder seguir como conectando a todos de cierta manera. Y bueno, al final los emprendedores son realmente yo siempre digo que son otra especie humana, realmente son súper increíbles y trabajar con ellos ha sido un privilegio. Quiero regresar un poquito a lo que mencionaste de los 3 roles diferentes, como que viste de cómo ser emprendedor, ser inversionista de riesgo y trabajar en operaciones. Y era una pregunta que yo tenía la curiosidad, y es que si para ser inversionista de riesgo tienes que tener tu propio capital, pero entonces lo quiero hacer como doble clic con inversionista de riesgo, la diferencia entre inversionista de riesgo y tener un rol ya operacional dentro de una de estas compañías. Entonces, no sé si me quieres ampliar un poquito el panorama. Sí, claro, y la manera de pensarlo realmente, yo creo que lo más fácil es pensar en la vida o el ciclo de una compañía, de una startup, desde me levanto un día y tengo una idea, hasta obviamente ya tener ingresos y un equipo y tal vez 100 personas. Y a través de ese ciclo, sobre todo al principio, cuando es solo una idea, no hay realmente como un modelo de negocio o estás tratando de verificar que el modelo de negocio funcione, el capital que se conoce en ese momento, que es más común, es el capital de los inversionistas ángeles. Entonces, eso sí es personas que tienen el capital o el dinero para poder hacer este tipo de inversiones. Puede ser desde $1,000 hasta, bueno, cheques ya mucho más grandes, 100,000, 200,000 dólares. Y tal vez ahí es donde la gente asocia más el capital de riesgo, pensando como yo tengo que tener capital para invertir, porque los inversionistas ángeles generalmente invierten de su propio capital. Pero cuando ya se mueve a la parte de venture capital, es cuando se le llama como la institucionalización del capital. Ya es una institución, el venture capital es un fondo que lo que hacen es levantar capital
de una persona que se le llama el limited partner. Entonces, esta persona tiene mucho dinero, que es la que invierte en fondos, y luego el fondo es manejado por gente como Ana, como otras personas que deciden dónde se va a invertir ese capital, y cada año obviamente tienen que dar como rendir cuentas a los limited partners de los retornos que se les prometió cuando le invirtieron el dinero. Entonces es un poco como una escalera de la gente con dinero invierte en fondos o puede invertir en startups inmediatamente, pero obviamente hay gente que tal vez no quiere o no tiene el tiempo para hacer toda la investigación que realmente se requiere para poder hacer una buena inversión en una startup. Entonces, generalmente por eso también invierten en fondos. Entonces, para contestar tu pregunta, Andrea, de manera un poco más corta, sí puedes tener tu propio capital y ser inversionista ángel, pero si no tienes tu propio capital y también quieres ser inversionista, puedes trabajar en uno de los fondos invirtiendo el capital de otras personas. Sí, y déjame un segundito ahí sumarme. Me parece que Isa estaba nombrando mucho en temas de personas y que uno puede ser pequeño o grande inversor. Me parece que hasta puede ser el inversor muchas veces, o sea, crowdfunding, que es hasta menos de $1,000 o $100, $200 en un emprendimiento súper chiquito, o mismo el préstamo de dinero, no sé, hasta el primo, el sobrino, cuando quiere lanzar su primera compañía o sos inversionistas. Pero también hay lo que nosotros tenemos principalmente. Nuestro fondo tiene los principales corporaciones de Europa, son nuestros LPs, que están activamente buscando oportunidades de innovación para su empresa. Una empresa tradicional como, no sé, Pernod Ricard con el alcohol o BNP con seguros y con banca, que busca a través de los startups poder traer ideas de innovación a su compañía. Entonces ahí también se generan como partnerships entre la compañía y el startup, y ambos salen beneficiados de eso. Entonces, lo bueno y lo lindo del ecosistema es como que salen muchas oportunidades de partnerships y muchas personas que, por más grande o por más chico, pueden aprender algo nuevo y pueden invertir su capital en algo que es mejor para todos, de hecho, y que todos quieren salir ganando de eso. Quiero lo que mencionaste de crowdfunding. Quiero saber un poquito más, o sea, personas con montos pequeños pueden invertir en estas ideas. Sí, totalmente. Hay muchas ideas y de hecho hay bastantes plataformas de crowdfunding, y hoy en día están saliendo varios emprendimientos que se financian a través de crowdfunding, que son personas anónimas muy pequeños que quieren poner tickets a partir de $100, $200, y que para la idea de una persona. Pensar que, a ver, nos estamos imaginando una idea del Venture Capital, que es una empresa aceleradora que quiere ser muy rápido, scale up, que al mismo tiempo quiere utilizar tecnología. Eso es un camino VC. Pero hay muchas cosas que no necesitan necesariamente el camino VC, pero sí necesita inversión para poder lanzarse. Que puede ser una empresa más tradicional, como la idea de Isa, quizás perfectamente de Migo Bagels, podría utilizar una parte de crowdfunding. Otro tipo de negocios también. No solo nos tenemos que quedar con la idea quizás de que el VC es la única forma y que tiene que ser una empresa de tecnología, sino tenés estas otras alternativas. Bueno, muy interesante porque eso democratiza. Totalmente, le da muchísima accesibilidad a mucha gente. Me encanta. Quiero cambiar un poquito, o bueno, entender o que me cuenten cómo han visto el rol de las mujeres siendo Venture Capital. Si es un rol dominado por hombres, ¿cómo ha sido lo que en el ámbito que ustedes conocen, en su experiencia personal? Mira, yo lo que te puedo contar es que está lleno de mujeres en el ambiente de VC, y eso es un gran logro y un gran hito. Pero no solo porque las mujeres trabajan muy bien, porque yo creo que trabajan muy bien, pero también, o sea, yo creo que una mujer es muy necesaria en un venture capital. Muchas veces nosotros decimos que tenemos el tercer ojo o tenemos una oreja más, y que realmente cuando el founder siempre tenés que estar catching, no sé, la cuarta parte de la historia, ¿entendés? Es como casi que sos un psicólogo muchas veces, o que sos tipo, tenés que estar un periodista tratando de investigar y adivinar qué está pasando realmente. Entonces, hay muchísimas mujeres realmente y son necesarias en los roles de VC. La verdad, en mi experiencia lo que he visto es que tenés desde los roles más abajo, más juniors, hay muchas mujeres, hasta roles
muy altos. Y eso está buenísimo porque hay para ver hacia arriba quiénes lo lograron y quiénes están y quiénes son general partners de un VC, pero también tenés abajo la chica que también tiene un montón de sueños y que la quiere lograr. Entonces, en ese sentido está buenísimo y yo nunca vi un sector donde haya tantas mujeres y que sea tan igualitario en esos términos. ¿Quieres agregar, Isa, algo? Sí, yo, o sea, estoy súper de acuerdo con Ana y creo que Ana y yo tuvimos el privilegio de entrar ya a una industria que eh, se está balanceando bastante, al punto que, como dice Ana, conocemos GPs, conocemos eh, fundadoras de fondos y a través de toda la escalera. Justo estamos hablando del grupo en México aquí que se llama Mujeres Invirtiendo, que es una comunidad de mujeres en el sector de capital de riesgo, tanto como VCs hasta private equity. Entonces, realmente sí se ha formado mucha comunidad y creo que es increíble todo el apoyo. Creo que no siempre fue así, obviamente, y en Estados Unidos en particular, donde nació Venture Capital en Silicon Valley, todavía diría yo que es bastante más dominado por los hombres y en parte porque también Venture Capital nace de un montón de hombres que honestamente lograron crear mucho dinero a través de sus compañías o a través de su familia y luego abren fondos y terminan invirtiendo en otras startups. Entonces, si uno se pone a ver, por ejemplo, quiénes fueron los inversionistas de VC o ángeles en Google, Uber, Airbnb, o sea, te das a dar cuenta que son grupitos de personas muy pequeñas. Entonces, creo que no siempre fue así. Creo que se ha hecho muchísimo trabajo para cambiar el panorama y que nuestra generación y obviamente las generaciones que siguen van a tener muchísimas oportunidades. Más que realmente un tema de género, Andrea, creo que la industria del VC es difícil de entrar, punto, para cualquier persona, porque como decía Ana, los equipos son pequeños y solo se abren posiciones, o generalmente se abren posiciones cuando o alguien se va, que pues no es muy común, o el VC está levantando otro fondo y en ese nuevo fondo va a haber capital para poder pagarle a la persona que van a contratar. Entonces, no es como una consultoría o no es como en como una compañía más tradicional donde cada año contratan gente, sino que es básicamente se van abriendo puestos una vez cada 2, 3 años. Entonces, creo que en particular es una industria que cuesta mucho conseguir trabajo independientemente de dónde vengas. Entonces, pues hay que estar súper preparado y hay que realmente tener muchas conexiones. Yo creo que sí es un mundo bastante basado en relaciones y a quién conoces y cómo haces ahí para entrar y quién te va a avisar cuando sale el trabajo. Y tal vez en ese sentido se podría argumentar que tal vez las mujeres estuvieran históricamente más en desventaja por no tener las conexiones, pero creo que ya estamos como dicen, en un mundo un poco más balanceado. Bueno, me sorprende muchísimo. No me esperaba como esa respuesta en ningún momento, pero me alegra escuchar que eso sea así y tu perspectiva de que no es cuestión de género, sino cómo es el rol y la posición. Quisiera, bueno, quería mi pregunta, pero lo quiero poner desde la perspectiva del emprendedor. En un momento estábamos con unas amigas con una idea y estábamos como buscando inversionistas y luego nos dicen como necesitan un hombre fundador para que les inviertan, porque normalmente se ha visto que cuando son solo las mujeres fundadoras es más difícil que quieran invertir. Ustedes que están del otro lado, ¿qué piensan de eso que nos dijeron aquella vez? Yo creo que invertir y emprender especialmente es muy difícil y requiere 100% tu energía completa puesta ahí en eso, en ese baby más o menos que están haciendo. Entonces me parece que desde el punto de vista de inversor es como que quizás es como que tenés la preocupación de, a ver cómo va a ser el equipo y las preocupaciones como muchas veces reales de maternity, de familia que tenés hacia las mujeres en cualquier tipo de trabajo, se pueden trasladar a lo que es un emprendedor. Entonces,
Me parece que existe esa realidad, pero me parece que también hay muchas mujeres que están, y equipos, porque también necesitas el apoyo de los hombres que están bajando esas barreras. Es decir, equipos bien formados, donde hay mujeres activas que fueron madres, que siguen en el equipo, y hombres también que fueron padres, porque me parece que una cosa muy linda del el mundo visible, el mundo de emprendimiento, es que a mí me encanta es que, por ejemplo, todo el mundo te habla de sus hijos, o todo el mundo te habla de la familia que va a tener y lo tenés como muy incorporado, y como que hay una cuestión igualitaria bastante grande de que decir, bueno, tanto el hombre como la mujer se está desarrollando, está teniendo familias, es el deseo, pero quizás es una cuestión como más anticuada, ese miedo que uno tiene desde el punto de vista inversor de que, ¿qué va a pasar? ¿Entendés? O sea, ¿cómo lo van a hacer? Y cómo va a ser la mujer. Pero me parece que una vez que uno empieza a conocer más emprendedores y más equipos, se empieza a dar cuenta que todo es posible y que quizás es mucho más igualitario hacia dentro del emprendimiento que lo que uno se da cuenta. ¿Quieres agregar algo, Isa? Sí, yo estoy de acuerdo con Ana y también, a ver, yo tengo obviamente cifras más de Estados Unidos porque es donde tuve mi experiencia, pero es un hecho que menos de 2% de mujeres emprendedoras en Estados Unidos reciben inversión de riesgo, o sea, capital de riesgo, venture capital. Entonces, por términos de números, sí, o sea, realmente el capital no está siendo distribuido de manera egalitaria. Pero creo que eso se da por muchas cosas. O sea, creo que reducirlo a decir, porque usted es hombre y usted es mujer, es realmente simplificarlo demasiado. O sea, eso no es realmente el problema, sino que, no sé, no te podría decir obviamente directamente, pero mi teoría es varias, como dice Ana, las mujeres no todas tienen las oportunidades de emprender para empezar, porque generalmente hay muchas más obligaciones de familia de las que tienen los hombres. Y también el punto es que el capital o sea, el venture capital a este estado, a este nivel, no rara vez estás realmente invirtiendo en un negocio que ha sido completamente probado y que sabes que te va a ir súper bien. O sea, generalmente todavía están en etapas tempranas, puede que tenga ingresos, pero puede que al final no les vaya bien. Y en esas partes, a veces en Venture Capital, por lo menos en mi experiencia, me tocó mucho hacer inversiones basadas en el emprendedor. O sea, claro, el modelo de negocio me hace sentido, claro, se nota que ha hecho su investigación de los clientes, pero al final la pregunta a veces era como, yo creo que esta persona es la correcta para llevar este negocio al siguiente nivel. Yo creo que esta persona va a ser la correcta para poder llevar todos los retos que le va a tener que enfrentar para poder realmente ser un éxito en esta compañía. Y yo creo que eso invita mucha subjetividad, donde creo que se puede llevar este bias de género que tal vez es, sí, las mujeres somos igual de capaces que los hombres de hacer cualquier cosa, pero tal vez si ves una mujer fundadora en una compañía de AI o algo súper técnico, va a haber algún bias de parte de un inversionista hombre diciendo, no sé si esta chava lo va a poder hacer. No lo sé. O sea, creo que hipótesis hay miles y casos seguramente hay miles, pero sí es bastante enfocado en el emprendedor y al final de cuentas también por el modelo de negocio de los fondos. O sea, los fondos de inversión, para poder tener los retornos que quieren tener, ellos están apostándole que, voy a inventarme algo, 2 de cada 10 inversiones realmente les van a pegar duro. Y esas 2 les tienen que dar suficientes retornos para poder darle el dinero de regreso a los inversionistas al nivel que ellos quieren, porque la persona que invierte en un fondo no quiere un 4 o 5% de retorno, para eso lo meto en cualquier otra cosa que tenga mucho menos riesgo. O sea, yo quiero duplicar, triplicar, 10x mi dinero. Entonces, creo que como te digo, estos tres y hay muchas como factores que llevan a que el hecho de que al final las mujeres, por lo menos en Estados Unidos, las emprendedoras reciben menos capital y bueno, es algo que de suerte también hay muchos programas que están tratando de cambiar, hay muchos fondos. Uno de los que yo estuve en Chingona Ventures se enfoca no necesariamente en mujeres, pero en emprendedores que no son comúnmente representados, y lo que a mí me encantaba de ese fondo es que realmente se enfocaban en el emprendedor que tiene un punto de vista diferente. Entonces, si yo llegaba con una idea, no importa si tú no entendés o has vivido mi problema y mi solución, sino que invertía en personas que decían, no, esta persona claramente entiende el problema, claramente entiende la solución porque le pasó a ella, porque le pasó a su familia, porque le pasó a su comunidad.
y entonces creo que vale la pena invertir en esta persona. Entonces creo que ese como punto de vista, ese lente para inversión es bastante interesante. Sí, y algo que mencionabas como de las estadísticas, también hay que tener en consideración que se presentan más hombres que mujeres a solicitar este tipo de inversión. Entonces, pues... No, en ese punto totalmente, Andrea, y aparte también está el punto de que me parece más hombres se animan a emprender, esas hay estadísticas en Estados Unidos. Yo creo que las mujeres muchas veces tendemos a pensar todo, sobrepensarlo, y no es que decimos, listo, nos animamos sin pensarlo demasiado, y quizás muchas veces para lanzar una idea tenés que hacer eso. Y la realidad es que sí, como Isa decía, hay que planteemos antes responsabilidades familiares o sobrepensar las cosas, o por una cuestión más de procurar tener un trabajo más estable, hay menos mujeres también que se animan a emprender, por ende hay menos mujeres todavía que se animan a buscar capital de riesgo. Pero bueno, me encanta tener esta conversación porque, como tú decías, digamos, en Venture Capital ya hay mujeres en todos los niveles y estos role models son muy importantes para que otras generaciones y otras mujeres vengan y quieran estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, siento que en el lado del emprendimiento, pues, será de la misma forma. Únete a la conversación. Comparte tus ideas, comentarios o lo que más te ha inspirado de este episodio mencionándonos como @tecnolatinas en redes sociales y usando el hashtag BrunchTech. Si te gusta nuestro contenido, visítanos en tecnolatinas.org, donde podrás encontrar más noticias, eventos y recursos. Síguenos en todas las plataformas como @tecnolatinas. ¿Quieres apoyarnos? Suscríbete a nuestro canal, déjanos un like en tu plataforma favorita de podcast y si quieres ir más allá, haz tu donación en tecnolatinas.org/donar. Tu apoyo nos inspira a seguir creando más contenido. Bueno, y hablando de emprendimiento, quisiera saber qué buscan en los emprendedores que están pidiendo, o si ustedes qué buscan en un emprendedor para considerarlo invertir en ellos o en su idea o en su startup. A ver, la pregunta la podemos llevar a varios lugares. La primera, si querés, podemos hablar como estructuralmente que estamos buscando una idea. Una idea se busca principalmente el equipo, que ahora vamos a hacer doble clic de qué buscamos en los founders. Buscamos mucho en lo que es el mercado, es decir, si el mercado es suficientemente grande, si está la idea, si están dadas las condiciones, regulación, si está dado. Y después lo que ves también es el tema de la ejecución. Si vamos al primer punto, más que nada en el tema del equipo, empezás a ver mucho de qué tan capaz es el equipo de poder llevar esta idea a cabo. Y eso te empezás a ver experiencias pasadas que hicieron, pero también mucho en interacciones presentes. Empezás a ver cómo se empieza a comunicar el founder, cómo te empieza a comunicar las ideas, qué es lo que está pensando y te empezás a evaluar si realmente, no sé, es lo bueno. A mí algo que me gusta mucho ver es el tema de la pasión y la convicción. Es un punto que decir, bueno, si realmente entiende la idea que está tratando de resolver, el pain point que existe y que lo va a resolver y de qué manera. Entonces a mí me encanta, por ejemplo, escuchar, no sé, mi abuelita lo sufrió, mi mamá o yo mismo, porque ahí realmente ves la sensibilidad hacia el tema y cuánto lo van a entender. Entonces, eso lo que te lleva es a pensar si realmente, viste, qué tan apasionado y qué tantas ganas tienen en resolver el problema. Entonces, el equipo básicamente es todo. Y hoy en día, si vos ves el tema del mundo VC, lo que se hace más foco es equipo. Equipo, equipo, equipo. Equipo es prácticamente que todo en el momento de hoy en día de ver una inversión. Claro, porque buscas el potencial, ¿no? Que ese equipo tenga potencial y ya, si tiene, o sea, como, bueno, según lo que me dices, entiendo que es muy importante que este equipo tenga el potencial para ya salir al mercado y los otros dos factores que mencionabas. Sí, totalmente, pero es salir al mercado, es ver las complementariedades entre el equipo, que el equipo esté bien complementado, por ejemplo, es un problema. A ver, muchas veces hay founders que son todos, no sé, son todos que vienen todos de la parte del negocio y no hay ninguno tech.
Entonces ahí dices, uy, ahí se me complica un poco porque necesitas a alguien que realmente sea suficientemente bueno en tech. Y la tech es todo en lo que es en una inversión de VC. Entonces, no solo es, viste, es también entender mucho las dinámicas del equipo, cómo se relaciona, qué traen a la mesa y bueno, después ahí con todo eso vas a ver qué tanto capacidad de ejecución va a ser. Sí, yo también, si puedo agregar, Andrea, creo que hay un tema de resiliencia. O sea, al final, en lo que las empresas crecen, y lo podrán leer en cualquiera de los libros que ahora están de la historia de Nike, de la historia de Google, de la historia de lo que fuera, la mayoría de los emprendedores a ese nivel te dicen que estuvieron a 2 semanas de no poder pagarle a sus empleados el año 3, 4. O sea, los emprendedores se van a enfrentar a una cantidad de retos que ni siquiera se imaginan. Van a tener que sacrificar cosas profesionales, personales, que ni siquiera se imaginan. O sea, realmente ser un emprendedor que va a ser un éxito para un VC, o sea, imaginándonos un Mercado Libre, imaginándonos un Uber, un Rappi, o sea, eso es un sacrificio increíble. Y yo creo que lo importante también para un VC es este equipo o esta persona tiene la resiliencia para que cuando el momento llegue, realmente puedan ser el capitán del barco y salir de la tormenta. O se va a hundir a la primera que tengan un problema. Y si no es el fundador, pues tiene tal vez alguien más en el equipo que pueda ser esa persona. Pero yo sí creo que hay un tema también como de liderazgo y de riesgo que es bastante importante en asegurarse que no importa si hoy me estás vendiendo lapiceros y al final tú te vas a volver vendedor de computadoras, lo que yo quiero saber es que tú tenés la personalidad, la actitud, las habilidades para cambiar, o sea, para empezar una compañía de lapiceros y de alguna manera llevarla a que se vuelva una compañía de computadoras. Y el ejemplo perfecto es Amazon. Amazon vendía libros. Ahora, lo último que venden es libros. Entonces, ¿cómo Jeff Bezos pudo ser ese tipo de persona de tener no solo la visión, pero también toda la resiliencia y el liderazgo de poder llevar la empresa a lo que es hoy? Bueno, pues sí, lo que dicen, o sea, los emprendedores son unicornios, son seres de otro planeta. Quiero aprovechar que estás emprendiendo y vas a arrancar con tu negocio para preguntarte si tú crees, estando en este mundo, que todos los negocios necesitan inversión o tú vas a, o digamos, si tú estás buscando inversión o cuéntanos un poquito. Sí, la versión corta es no. Definitivamente, como Ana dijo, no creo que todos necesiten inversión y aún si necesitas inversión, no creo que todos los emprendimientos sean correctos para inversión de VC. Tal vez para dar un poquito más de contexto, yo renuncié a Endeavor hace como un año y quería emprender, pero realmente con todo lo que les acabo de contar, no quería o no tenía tampoco una idea suficientemente fuerte para decir quiero meterme a hacer una compañía tech que va a requerir todo este esfuerzo, toda esta inversión. O sea, los emprendedores tienen que levantar capital casi que cada año. O sea, es realmente una cuesta para arriba impresionante. Y yo no sentía convicción, como dijo Ana, o pasión para nada que yo dijera esto realmente me va a llevar a querer hacer todos estos sacrificios. Entonces, cuando empecé a emprender, dije, bueno, ¿por qué no tal vez hacemos algo? Y bueno, en Ciudad de México, que tiene 50,000 tipos de emprendimientos, es también más fácil ver otras opciones. Una vez uno sale tal vez de este mundo de tech, decir, bueno, no todo es una compañía que al final voy a tener 10x, crecerla 10x. Y empezamos con la idea de poner un café, simplemente porque los márgenes son buenos, el café es súper barato, en México hay 50,000 cafés, y fue como, bueno, si vamos a poner uno más, tiene que tener algo diferente. Y con esos nació la idea de poner bagels. En Ciudad de México se han ido, y Ana y yo que estamos aquí, realmente no hay muchos lugares de bagels, y también yo viniendo de Estados Unidos es bastante común. Y dije, bueno, tal vez esta es una oportunidad de mercado en la que no es un concepto nuevo, no es nada completamente fuera del espacio, sino que es agarrar un concepto de Estados Unidos, traerlo a México. Y obviamente hemos tenido mucho flujo internacional, tanto de Estados Unidos como de otros países que podrían tener este producto. Entonces, eso fue, así empezamos. También tengo una teoría de que
le hemos metido mucho a la marca y yo creo que los negocios, particularmente de comida en México, no le invierten tanto a la marca y yo creo que ahí hay algo que, mi teoría de emprendedor es como creo que hay algo que puede ayudarnos a crecer bastante rápido. Pero a tu pregunta, Andrea, nosotros, básicamente, y digo nosotros, mi esposo y yo, estamos financiando el negocio completamente con nuestro dinero, o sea, nuestros ahorros, porque afortunadamente no es tanto, realmente levantar un negocio en México no requiere una cantidad de dinero tan loca como, por ejemplo, montar un negocio tech y tenés que pagarle a un desarrollador para que te construya toda la tecnología. O sea, no es comparable realmente que el salario de un developer podría poner como 3 cafés en Ciudad de México. Entonces, en parte por eso, pero sí en algún momento consideramos justamente levantar capital y lo consideramos más como deuda. O sea, tal vez levantar una deuda, como decía Ana, con tus amigos, familia, gente que tal vez quiera meter $100, $500, $1000 y alguien se anima y al final tú regresas la deuda en 2, 3 años. Pero realmente para Venture Capital, por ejemplo, este negocio creo que no vale la pena porque por mucho que hayan tal vez fondos enfocados en lo que se le llama como consumer goods o tal vez productos que sean un poco menos tech, por decirlo así. Como mencionamos durante todo este tiempo, los VCs están buscando retornos gigantescos, o sea, realmente ellos quieren explotar una compañía que explote y que pueda poder darles el retorno. Y para nosotros, Migo Bagels, obviamente queremos que sea un negocio que crezca muchísimo, pero también queremos que sea un negocio familiar y que sea algo que nos dé por el resto de nuestras vidas, pero en ningún momento, bueno, si pasa, veremos en unos 5 años, pero por lo menos por ahora nuestra ambición no es volvernos el próximo Bimbo, ¿verdad? O sea, eso sería, creo que una locura. Y bueno, por eso al final decidimos que también Venture Capital no, y bueno, por ahora estamos bien, pero si en algún momento el próximo año queremos, por ejemplo, abrir ya el segundo o tercer cuarto local, sí creo que sería un momento de volver a abrir la conversación. Ya en ese momento creo que no tendríamos el dinero para poder financiarlo completamente y empezaríamos a ver otras opciones. Muchas gracias por aclararnos, porque sí, es algo como muy importante, que no siempre vas a necesitar capital de riesgo. Y lo que tú dices, obtener capital de riesgo también es un compromiso muy grande, porque tienes que cumplirles a tus inversionistas. Quiero hacer doble clic en algo que mencionaron al principio juntas, y es que dicen, o sea, ustedes dijeron que hacen más impacto en lo privado que en lo público. No sé si quiero hacer un poquito de zoom acá. Porque mencionan esto. Sí, déjame que ese punto lo desarrolle. Uno cuando trabaja en políticas públicas y principalmente cuando se mete a trabajar en el sector público es como que está tratando de no sé, cambiar la vida de la gente. De que vos me parece que pensás en muchas personas cercanas que quizás tienen carencias de comida o carencias de desarrollo y querés hacer más. Eso es creo que lo que uno nace porque uno se mete a hacer políticas públicas o está trabajando en el sector público. Lo que uno empieza quizás a entender con el tiempo es que es muy difícil trabajar en gobierno, tenés mucha burocracia, tenés muchas barreras que tenés que pasar y también es muy difícil poder abocar por las necesidades de todas las personas que existen ahí. Cuando empezás a pensar eso, también empezás a ver, bueno, a ver, sector privado, no sé, emplea a prácticamente que toda la población. Al mismo tiempo esa población le da de comer a muchísima gente. Y esa misma le da una educación. Imagínense una fábrica que va a abrir a un pueblito. Seguramente que mucha gente, muchos operarios de esa fábrica le van a poder dar quizás un nivel universitario a los hijos. Y eso le va a dar un montón de desarrollo a esos hijos y después a consiguiente de todas las generaciones subsiguientes. Entonces, ahí para poder abrir esa fábrica se necesita un capital, una inversión. Y se necesitó también mucha gente que trabaje y alguien que apueste. Entonces, cuando vos empezás a agregarlo eso y como mucha gente interesada en, no sé, abrir fábricas en distintos pueblitos o abrir negocios, empezás a ver que le empiezan a dar oportunidades a muchísimas personas. Entonces ahí empezás a entender, quizás desde el sector privado se puede hacer muchísimo más impacto y se puede generar un montón de oportunidades a muchísimas personas. Eso por un lado.
Ahora bien, cuando uno empieza a ver el punto de vista de la innovación, a mí me tocó trabajar en innovación tanto en Naciones Unidas como ahora desde acá, desde mi rol de Venture Capital, porque al fin y al cabo está buscando tener innovación. Desde un punto de vista de Naciones Unidas, lo que te pasa es que está buscando, a ver, ¿cómo hacemos la digitalización de toda la documentación de todo el país? O ¿cómo hacemos para que tengan más accesibilidad a computadoras todos los niños? Por ende, porque necesitamos que aprendan a escribir en computadoras para básicamente decir que, no sé, que saben tipear mucho más rápido y por ende esto le va a generar muchísimo más beneficios al niño del día de mañana y va a poder ir a la universidad. Eso por un lado, cómo lo pensaría el sector privado, el sector público, el tema de una inversión en innovación. O cómo poder destrabar ciertas oportunidades de mercado, de regulación. Cuando vos ves VC, es como que tenés de cara, entendés rápidamente. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en temas de pymes. El tema de pymes, las pymes son súper importantes para todo lo que es la economía en general. Y desde un punto de vista de un VC, vos estás invirtiendo en pymes, que esa pyme, quizás esta idea de startup está generando muchísimo la productividad de la pyme. Si mejora muchísimo la productividad de la pyme, va a poder emplear, en vez de 2 personas esa pyme, 6 personas esa pyme. Y le va a dar, no sé, trabajo a 4 nuevas personas que antes quizás no estaban en un empleo tan formal y no tenían accesibilidad a un montón de cosas. Entonces, ahí cuando uno empieza a hacer esos juegos, esa matemática medio rápido, empezás a ver, y quizás es como que tenés un impacto más grande y mucho más rápido. Entonces ahí empezás a estar muy apasionado, me parece, con lo que haces y decís, quiero más y quiero más y quiero más. O sea, no quiero parar. Muy interesante. ¿Quieres agregar algo, Isa? Sí, o sea, yo estoy muy alineada con Ana, la verdad. Creo que justo al final, si pensamos hasta desde un punto de vista teórico y en el mercado libre y el capitalismo, o sea, en un mundo ideal, se supone que el mercado regularía todo para que todos estuviéramos bien si lo dejaran fluir. Entonces yo creo que un poco con esos pensamientos también, como dicen, es que te das cuenta que el impacto, no solo por el hecho de trabajo y que todo eso al final regresa a la familia, la educación, las próximas generaciones, sino que de los intereses de la gente. Desafortunadamente, los programas de desarrollo internacional dependen de donaciones, sean de gobiernos como Estados Unidos, a través de la agencia de AID, sea a través de las Naciones Unidas. O sea, todo eso nos estamos dando cuenta, sin ponernos muy políticos, pero hoy ya está en peligro solo porque alguien más está en la presidencia. Y en el sector privado yo sentí que con tal de que la gente esté alineada en el propósito que es ganar dinero, es mucho más fácil lograr ciertos objetivos. Entonces, en ese sentido, a mí, por ejemplo, me encanta la inversión de impacto, porque si al final, sí, claro, todos queremos donar y el cambio climático, educación, o que las cosas se mejoren, sí, pero seamos honestos, a todos o a la mayoría lo que nos mueve es el dinero. Entonces, si puedo hacer impacto positivo y ganar dinero, yo creo que realmente ahí es donde estamos siendo también más sinceros con la naturaleza humana de qué es lo que mueve al mundo. Y creo que cuando uno entra a organismos internacionales y yo en consultorías, donde realmente me di cuenta que esa es tal vez la manera más segura de crear un impacto a largo plazo y de manera mucho más escalable que con programas de desarrollo, tal vez con organizaciones de caridad. Siempre me he hecho una pregunta y es, bueno, no sé, aquí en Colombia hay una institución que le ayuda a emprendedores, pero pues es del gobierno y como que los recursos se van en informes, en empleados y finalmente los recursos no se ven reflejados en el emprendedor. Y yo me preguntaba como, ¿por qué no hay una alianza? O sea, ¿por qué estos programas del gobierno no pueden ser como una inversionista, como una aceleradora, sí, ¿por qué no puede haber capital de riesgo? Es algo que yo me he preguntado y se las traigo acá, no sé si tienen conocimiento de esto que estoy mencionando. Sí, hay muchos gobiernos que tienen su propio VC o tienen su propia pata de inversiones hacia VCs que hacen funds on funds o hacen direct, especialmente en Europa. No sé, el gobierno de España, el gobierno sueco, el gobierno alemán, el gobierno británico súper activo en eso. Y totalmente existe. Quizás nosotros en América Latina estamos un pasito más atrás, pero me parece que
por lo menos en Europa se entendió muy bien la importancia de lo que es invertir en capital de riesgo, en early startups y en emprendimiento para poder llevar la economía a otro lugar. Y me parece que eso se basa mucho en el modelo de Singapur y en otros modelos que fueron exitosos. Entonces, es algo que necesitamos replicar acá en Latinoamérica. Sí, totalmente. O sea, por favor. Sí, yo creo que también, como dicen en emprendimiento, creo que también Latinoamérica está un pasito atrás y tal vez, Andrea, lo que tú estás viendo ahorita en Colombia es el estado 1, cuando tal vez el Reino Unido está en el estado 5. Entonces, tal vez hoy no ves reflejado ese dinero, tal vez tanto en los emprendedores, pero el emprendimiento es un ecosistema, o sea, no es de la noche a la mañana que simplemente vas a tener el gobierno de Colombia creando un fondo y de repente invirtiendo en empresas colombianas, sino que realmente tienes que crear un ecosistema de incubadoras, fondos, el gobierno, inversionistas, que bueno, Colombia obviamente lo tiene, no quiero decir que no, pero lo que quiero decir es que es como un ecosistema mucho más complejo. Entonces, por mucho que tal vez haya el dinero, te tenés que asegurar que todas las piezas estén en su lugar para que ese dinero realmente tenga el impacto que queremos que tenga. Y Endeavor en particular ha hecho mucha investigación acerca de los ecosistemas de emprendimiento en Latinoamérica y en el mundo. Y tiene una investigación interesantísima que una vez tú invertís en un emprendedor como Mercado Libre, ese emprendedor luego reinvierte tiempo, dinero, recursos en las próximas generaciones de los emprendedores y eso después se vuelve a ser todo un ecosistema. Entonces puede ser que este programa que tú mencionas esté en etapas tempranas y tal vez con un empuje ahí de alguien puedan eventualmente crear un fondo o algún otro tipo de iniciativa donde el dinero llegue más directo, pero como cualquier otra cosa es un mundo bastante complejo. Sí, bueno, pues hay que trabajar en ello, o sea, como estar pendiente. Quiero preguntarles ya para ir cerrando, ¿qué consejos le darían a una persona que está interesada en ser inversionista de riesgo o entrar en este mundo? Sí, porque, bueno, ya me mencionaste que es difícil, que es muy cerrado, pero... Que lo intenté. Porque por más que sea muy difícil, uno puede llegar de alguna manera u otra y por lo menos de mi lado, mi experiencia, yo nunca fui tan feliz en un trabajo. Amo lo que hago, me encanta y realmente vale la pena, diría. Sí, yo creo que de manera táctica, Andrea, y asumiendo que la mayoría de nuestros seguidores o las personas que nos escuchan son de Latinoamérica, los ecosistemas son más pequeños, entonces yo creo que tácticamente les recomendaría que buscaran eventos de emprendimiento donde estén, o sea, si sea Colombia, en Bogotá, si está en Ciudad de México, mencioné Mujeres Invirtiendo, Argentina, Endeavor, yo sé que es súper fuerte, entonces en todos los países hay alguna ancla de emprendimiento, sea una organización, sea un fondo, sea una asociación, entonces los invitaría a buscar eso y generalmente esos tipos de organizaciones ya tienen eventos y empezar a conocer gente, o sea, realmente es un mundo, en mi opinión, completamente basado en relaciones y es de ir a conocer quién sabe de qué me aconsejan, porque cada ecosistema realmente es bastante único y va a tener alguna especificación de cómo llegar a este trabajo. Si por alguna razón Estados Unidos nos escuchan de Estados Unidos o Estados Unidos es un interés, creo que la manera más fácil, honestamente, es a través de pasantías. Entonces, si te haces una maestría como Ana y yo, es muchísimo más fácil entrar a un fondo con una pasantía y empezar ya a tener esa experiencia. Así que cuando estés tal vez buscando un trabajo a tiempo completo, ya puedes decir, es que tuve esta otra experiencia y es mucho más fácil como que, ¿me entienden? Que el ciclo siga. Obviamente no todo el mundo se puede hacer una maestría y no es tan fácil, pero de nuevo, creo que encontrar maneras de tal vez tener esta experiencia, sea voluntariando el tiempo, sea a través de pasantías, creo que les ayuda mucho, porque obviamente
como mencioné, estos son posiciones que se abren una vez de vez en cuando, una vez cada luna llena. Y yo sé que la gente que quiere, o sea, los que están contratando están buscando a alguien idealmente con experiencia, o sea, no se toman tampoco el riesgo de generalmente contratar a alguien que tal vez nunca ni siquiera sabe lo que es venture capital. Entonces, lo más que se puedan preparar. También sé que hay bastantes cursos allá afuera de cómo aprender más de VC, entonces esos serían como tácticamente lo que les recomendaría. Veo que es muy importante el networking, hacer las relaciones. Y bueno, yo como conclusión veo que desarrollar estos soft skills en comunicación y en liderazgo y no, o sea, mi conclusión es que hacer relaciones es muy importante y como con lo que viene, lo que dijo Ana, que no dejar de intentarlo, entonces hay que buscar las oportunidades y esas oportunidades es yendo a estos eventos, conociendo gente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, quisieran dejarnos un mensaje de cierre para nuestro programa. La verdad que el programa, no, pues, o sea, si ya están aquí escuchándonos es porque obviamente están interesados en esta industria de tech y qué emocionante, creo que el mundo se nos está abriendo de una manera impresionante con los recursos, los podcasts, los programas y los VCs que existen allá afuera, así que diría que sigan, como dice Ana, sigan indagando, sigan tratando, conociendo gente, escuchando, leyendo, porque eso es lo que más les va a ayudar en este sector. Nada, yo para cerrar, muchísimas gracias a todas ustedes chicas por organizar esto. La verdad que tener este diálogo está buenísimo y tener este canal de comunicación también me parece que le abre el sueño, el bichito, las ganas a muchas personas y muchas cosas que ustedes hablan, así que me parece increíble, así que felicidades por eso, pero el punto me parece que creo que más importante es que nunca hay que dejar de cumplir sueños y nunca hay que dejar de intentarlo. Entonces, si una quiere realmente entrar a VC, es como intentarlo y buscar la forma de hacerlo porque lo va a lograr. Ay, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por abrirnos la mente en este mundo. Realmente es un mundo que yo no conocía. Ya ahorita sé un poquito más. Un placer haberlas conocido y tener la oportunidad de tenerlas como invitadas en nuestro podcast. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Brunch Tech es el podcast de Tecnolatinas. Si te gustó este episodio, apóyanos para seguir creando más contenido. Síguenos en redes sociales como @tecnolatinas o realiza tu donación en tecnolatinas.org/donar. Nuestro objetivo es visibilizar y amplificar las voces de todas las mujeres latinas en tecnología, trabajando juntas para reducir la brecha de género en la industria. Soy Andrea Perico, líder de Brunch Tech. Gracias por escucharnos. Gracias a todo mi equipo por hacer posible Brunch Tech. Esta temporada es presentada por Betsa, Abril, Leini y por mí. Tras bambalinas está Vicky Ábola liderando backstage. Consuelo Castañeda guionizó cada episodio. Mariana Rodríguez postproduce. Marta Mesa lidera la promoción y el marketing. Abril diseñó la nueva imagen y la línea gráfica, mientras que Leini produce piezas visuales. Un agradecimiento muy especial a Alice Gallardo, nuestra CEO, por su invaluable liderazgo y a todas por su contribución en diversas tareas para hacer posible esta temporada.